En el año de 1845, la deuda externa agrandada con la primera intervención francesa había agudizado la crisis económica en México. Así, ante un gobierno incapaz de administrar su territorio, el empuje hacia el retorno del federalismo había mermado la cohesión política de la República Centralista. En este tenor, el desmembramiento nacional en estados independentistas como la República de Yucatán en 1840, así como el mínimo sentimiento nacionalista en los territorios del norte del país, y por si fuera poco, la anexión de Texas a Estados Unidos en el mes de febrero, pusieron en jaque la legitimidad política del régimen mexicano. La incapacidad y el adverso contexto en el que se ahogaba la administración centralista resultaron en el escenario propicio para la continuación de la política expansionista de Estados Unidos, cuyo presidente, James K. Polk, electo en 1844, había prometido doblar el tamaño de la Unión Americana con la anexión de Texas, la reocupación del territorio de Oregón, así como la promesa de adquirir los vastos y abandonados territorios del norte mexicano, Nuevo México y la Alta California. De este modo, aprovechando la falta de solvencia económica mexicana, para el mes de marzo K. Polk envió al embajador John Slidell para negociar con México la compra de los territorios del norte por $30 millones. No obstante, las pretensiones expansionistas de K. Polk, puestas de manifiesto con la reciente anexión de Texas, solo hicieron elevar aún más la tensión entre los dos países, que el entonces presidente interino mexicano, José Joaquín Herrera, ni siquiera recibió al diplomático estadounidense. En busca de una justificación para continuar con su plan expansionista, Polk ordenó al general Taylor ocupar el área en disputa comprendida entre el río Nueces y el río Bravo, cuya soberanía era reclamada por Texas desde antes de su anexión a Estados Unidos. Así, en marzo de 1846, regimientos estadounidenses cruzaron el río Nueces, considerado como la frontera por el gobierno mexicano. Ante la provocación que significaba la violación de los límites territoriales, el ejército mexicano repelió a los invasores, resultando en varias escaramuzas en las que numerosos estadounidenses fueron aniquilados. De tal suerte, el asesinato de soldados de la Unión Americana fue utilizado por Polk como casus belli, para que el 13 de mayo su iniciativa por iniciar las hostilidades fuera aprobada por el Congreso en Washington, y Estados Unidos le declaró la guerra a México. Con todo, Estados Unidos entró a la guerra dividido, y es que los abolicionistas del norte señalaban que las motivaciones políticas del presidente por invadir México estaban en el objetivo de fortalecer el poder de los estados esclavistas del sur con las posibles adquisiciones del norte mexicano, además de acusar el casus belli de K. Polk como pretencioso, ya que consideraban que en todo caso las bajas del ejército estadounidense no se habían producido en territorio de la Unión. Por su parte, Antonio López de Santa Anna, que originalmente había sido traído de su exilio en Cuba por el mismo Polk para negociar la rendición de México, vio la situación como oportunidad para reivindicar su reputación y capital político, y en su lugar se ofreció como general al mando del ejército mexicano. Así, a finales de junio de 1846 la invasión comenzó. El avance estadounidense se dividió en dos frentes. El primero, comandado por el general Zachary Taylor, a la cabeza del ejército principal, cruzó el río Bravo con el objetivo de alcanzar lo más rápido posible el corazón de México, mientras que una segunda fuerza bajo el mando del coronel Kearny fue enviada a ocupar Nuevo México y la Alta California. Solo durante la etapa inicial de la guerra, las tropas invasoras sumaban unos 50,000 soldados, de los cuales más de la mitad eran voluntarios provenientes del sur de la Unión Americana. El resto eran tropas regulares, en tanto que el ejército mexicano estaba constituido por una fuerza enteramente regular que superaba los 70,000 hombres, además de contar con el apoyo de aproximadamente 900 desertores estadounidenses de origen irlandés, conocidos como el Batallón de San Patricio. A pesar de esto, la eficiencia estratégica estadounidense y la considerable brecha tecnológica existente con respecto a la rezagada industria militar mexicana marcarían el curso del conflicto armado. En este tenor, mientras que Taylor combatía las posiciones mexicanas en el río Bravo, la resistencia de la población contra el avance de Kearny en el norte fue casi nula, y para colmo, el 9 de julio de 1846, California aprovechó la situación para declarar su independencia de México, uniéndose de lleno a la invasión estadounidense. Y para el mes de agosto, los invasores tomaron Santa Fe, Nuevo México. Por su parte, en el primer frente, aunque con mayor lentitud, para septiembre del mismo año, Taylor ocupó Monterrey. La invasión fue respaldada por la Armada estadounidense, que para octubre efectuó un bloqueo naval en el Golfo de México y otro en el Océano Pacífico,
desactivando los importantes puertos de Veracruz y Mazatlán, y en noviembre ocupó el puerto de Tampico. Conjuntamente, en octubre de 1846, el comodoro Matthew Perry, al mando de una flota de la Armada estadounidense, ocupó el puerto de Frontera en Tabasco y posteriormente marchó hacia la ciudad de San Juan Bautista, hoy conocida como Villahermosa, para ahí enfrentar a la guarnición mexicana bajo el mando del teniente y también gobernador Juan Bautista Traconis. Más allá de la superioridad numérica y la temible artillería estadounidense, el ejército mexicano consiguió derrotar a los invasores y Perry se retiró a la costa. Entretanto, para el mes de diciembre, la restauración de la Constitución de 1824 condujo al establecimiento de la Segunda República Federal de México y Antonio López de Santa Anna fue electo como presidente. No obstante, ante la amenaza invasora se encaminó a detener el avance de Taylor en el norte del país y Valentín Gómez Farías asumió el cargo de presidente provisional. En medio de la inestabilidad provocada por la guerra y la pugna entre el centralismo y el federalismo, en enero de 1847 estalló la rebelión de los Polcos, que deterioró las rutas comerciales y obstaculizó el aprovisionamiento del ejército mexicano. En un intento de contraofensiva, el 23 de febrero del mismo año, Santa Anna congregó una fuerza de más de 14,000 hombres y marchó hacia Monterrey para enfrentar a los 5,000 soldados de Taylor en la conocida Batalla de la Angostura. Aunque el balance de la batalla estaba en favor de México y se creía una victoria decisiva, debido a la falta de provisiones en el bando mexicano, en lugar de aplastar a Taylor, Santa Anna decidió ordenar la retirada de sus tropas y resultó una victoria más para Estados Unidos. Simultáneamente, con el apoyo californiano, el coronel Kearny había conseguido diezmar a la resistencia mexicana en el norte y avanzaba con firmeza a través de Chihuahua. No obstante, las expectativas de James K. Polk habían sido rebasadas, y es que tras más de 6 meses desde el comienzo de la invasión, Taylor no había conseguido avanzar al corazón de México. De este modo, el presidente estadounidense despachó al general Winfield Scott y lo promovió a la cabeza de la campaña, para que éste abriera un nuevo frente desde el puerto de Veracruz. Así, después de un desgastante asedio que duró por casi un mes, el 29 de marzo Veracruz cayó en manos estadounidenses y Scott, al mando de cerca de 13,000 hombres, emprendió su marcha hacia la capital de México. En un desesperado intento por defender el centro del país, Antonio López de Santa Anna abandonó las defensas en el norte y buscó detener el avance de Scott utilizando la ventaja del conocimiento de Veracruz, su tierra madre. Aprovechando la presencia de la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales, en vez de afrontar el avance de los invasores, Santa Anna decidió aguardar en Puebla. A mediados del mes de abril, debido a la epidemia de la fiebre amarilla y la falta de higiene principalmente de los voluntarios, las tropas de Scott habían presentado numerosas bajas, perdiendo cerca de 700 hombres, y a su llegada a las inmediaciones de Puebla, fue finalmente encarado por una fuerza de 9,000 soldados mexicanos bajo el comando de Santa Anna, lo que resultó en la batalla de Cerro Gordo. Sin embargo, a pesar del equilibrio de fuerzas y contar con la posición más estratégica, en una demostración de superioridad logística y estratégica, los mexicanos fueron flanqueados y barridos por los estadounidenses, resultando en una desastrosa derrota que dejó a los invasores el paso libre hacia la capital del país. Por otro lado, a mediados de junio, después de una ardua campaña en la costa meridional del Golfo, capturando los puertos de Tuxpan y Ciudad del Carmen, el comodoro Perry derrotó a las consumidas defensas mexicanas en Tabasco y finalmente consiguió ocupar San Juan Bautista, consumando el dominio total estadounidense en el Golfo de México. Por consiguiente, el 7 de agosto de 1847, tras un complicado avance por las escabrosas tierras mexicanas, resintiendo la presencia de las guerrillas y de las enfermedades tropicales, Scott alcanzó la Ciudad de México, y el 20 de agosto, el último reducto de resistencia mexicana para entrar a la ciudad, comandada por el general Pedro María de Anaya, apoyado por voluntarios españoles y los desertores irlandeses del ejército estadounidense, conocidos como el Batallón de San Patricio, afrontaron a las 8 veces más numerosas fuerzas estadounidenses en la batalla de Churubusco. Con todo y su implacabilidad al defender su posición y su virtud estratégica, las provisiones volvieron a ser la perdición de los mexicanos. De ahí la briosa frase que Anaya le espetó a Scott cuando fueron capturados: si hubiera parque, usted no estaría aquí. De esta forma, una vez en la Ciudad de México, las fuerzas de Scott aplastaron a los defensores en la sangrienta batalla de Molino del Rey, y el 13 de septiembre, el último vestigio de vigor mexicano en la capital fue sofocado en la batalla del castillo de Chapultepec, dando nacimiento a la leyenda de los niños héroes.
Luego de la batalla de Chapultepec, la Ciudad de México fue oficialmente tomada. La bandera estadounidense ondeó en el Zócalo capitalino y Scott se proclamó gobernador. Sin embargo, la victoria total aún no había sido alcanzada, ya que el gobierno del presidente interino mexicano, Manuel de la Peña y Peña, se trasladó a Querétaro. Y a finales de septiembre, el general Santa Anna, en un último intento por derrotar a los estadounidenses, buscó atacar a las reservas de Scott asentadas en Puebla y Veracruz, pero volvió a fracasar, y sus tropas se dispersaron en guerrillas que continuaron en pie a pesar de la ocupación estadounidense. A diferencia del norte del país, el descontento de la población en la parte central de México ante la invasión era evidente y se tradujo en las múltiples insurgencias populares que durante el resto de 1847 hostigaron a las fuerzas de ocupación estadounidense. De esta forma, buscando erradicar las guerrillas, Scott declaró la guerra total contra la población mexicana y puso en marcha una política letal fusilando por igual a civiles y prisioneros de guerra. De este modo, ante la evidente incapacidad por defender México a través de guerra convencional y también debido a múltiples disputas al interior de la élite política mexicana, en diciembre el presidente Peña y Peña inició las negociaciones de paz con Estados Unidos. De esta manera, el 30 de mayo de 1848 fue ratificado en la ciudad de Querétaro el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual estipulaba que México aceptaba ceder más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. Así, lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron a ser parte de Estados Unidos. Además, México también se comprometió a renunciar definitivamente a todo reclamo sobre Texas, y en retorno, Estados Unidos le pagó al país $15 millones por los daños causados durante el conflicto armado. No te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.